Ahora la columna de Fernando Borroni. Buen día, Fer. Buen día, Víctor Hugo. Ayer en la Pampa, Cristina Kirchner destacó la importancia de construir un nunca más al neoliberalismo. Alberto Fernández fue más que claro al evidenciar que cada vez que ellos llegan al poder, la derecha llega al poder, se entra en una nueva crisis que quiebra al país. Y es cierto, cada vez que gobierna la derecha, lo sabemos todos, el pueblo se empobrece y los gobernantes, sus amigos, se enriquecen. Esto ha sido siempre así, sin excepción. Error, mala gestión, coletazos de crisis internacionales, no. Una política sistemática de saqueo histórica. Ellos hablan de crisis, los medios repiten, y una porción de la sociedad, como también citó Fernández, termina lamentándose por la mala suerte de las crisis cíclicas. Una crisis bastante particular, ¿no? Una crisis donde el ministro de Economía, Duhovne, el ex ministro de Economía, en 48 horas gana 27 millones de pesos por una devaluación y más de la mitad de nuestros pibes son pobres. Una crisis rara, en donde los ricos se enriquecen y los pobres se multiplican y se empobrecen más. Hay que decir algo con claridad, precisamente para construir ese nunca más al neoliberalismo. El neoliberalismo no vive crisis, ni económicas ni sociales. No son crisis, nunca ha vivido crisis. En realidad, lo que llaman crisis son los procesos y las consecuencias lógicas y las pulsiones lógicas entre los explotadores y los explotados, los saqueadores y los saqueados, entre los opresores y los oprimidos. No hay crisis. Hay una lucha sistemática entre quienes quieren dominar y quienes quieren dejar de ser dominados. La evidencia sistemática de un poder que roba el patrimonio del país que gobierna y de su pueblo, y el pueblo que resiste ante ellos. No hay crisis. La derecha siempre viene a hacer negocio, y ayer también lo detalló Alberto Fernández. La derecha, donde hay una necesidad, ve un negocio, y lo hacen y lo ejecutan. Ante esto, me pregunto, para construir un nunca más al neoliberalismo, ¿no deberían ser investigados por la justicia los que endeudaron al país para luego fugar los capitales a las cuentas offshore, toda la plata que ingresó? Ni un hospital, ni una escuela, ni una fábrica más. Se llevaron toda. ¿No deberían ser investigados? Y si están las pruebas, insisto, y si están las pruebas, porque no somos como ellos, ¿no deberían ir presos? Me pregunto si la política, en términos generales, está preparada para avanzar en ese sentido, o van a hacer prevalecer la lógica corporativa. Y lo digo para todos, a quien le quepa el poncho que se lo ponga. ¿Por qué es importante investigar? Porque la causa de la pobreza, la causa del hambre, es la acumulación de la riqueza, y no al revés. Vieron que desde los medios de todos lados se nos dice, bueno, ¿cómo se combate la pobreza? Bien, la respuesta es fácil, combatiendo la riqueza. Combatiendo la acumulación de poder económico, y más si viene de la mano del saqueo de un país. En esta Argentina tenemos 4 millones nuevos de pobres desde que asumió Macri, porque fugaron plata, entre otras cosas. Algunos dicen, la fuga de capitales ascendió a 59.300 millones de dólares, más de lo que acordaron con el fondo. Según el Observatorio de Deuda Externa, desde el 11 de diciembre del 2015 a hoy se fugaron 133.313 millones de dólares. Insisto, me pregunto, ¿está preparada la política, la justicia y la sociedad para investigar y condenar a quienes saquearon el país? Porque si no, sí que esto se termina en una rueda que nunca se detiene. Porque las cárceles están llenas de pobres, de muchos que tienen que salir a robar porque no tienen opción. Y la calle está llena de transeúntes que se han enriquecido con el saqueo, y la vida les sonríe y el sol les da la cara. La nueva Argentina necesita una justicia que deje solo de administrar las leyes y que le ponga para precisamente equilibrar la balanza. Necesitamos una justicia que juzgue primero la estructura más corrupta, más inmoral y más violatoria de los derechos, que es el modelo neoliberal. Primero la estructura. Necesitamos también una sociedad que pida el fin de la corrupción, no solo para un tipo con un bolso en la puerta de un convento, sino para otros tantos miles que tienen, por ejemplo, 55 cuentas offshore en Panamá como el presidente de la nación. Claro, pero la sociedad no le exige.
¿Por qué? Porque no las vio, porque las cuentas offshore no las vio. En cambio, el Bolsito y a López en la puerta de un convento la vio 10.000 veces. El nunca más al neoliberalismo exige empezar con una justicia que rompa sus matrices de una ideología de derecha. El nunca más al neoliberalismo exige una madurez política y de la política, para entender que si todos valen uno, si se cubren entre ellos, pierden los honestos, pierden aquellos que hacen la política por vocación. Si van a estar todos en el lodo manoseado, bánquensela después, ¿eh? El nunca más al neoliberalismo exige una conciencia social clara, a partir no solo de lo que uno vive, sino de lo que vive el otro. El nunca más al neoliberalismo exige una reforma judicial y constitucional que limite el accionar de los saqueadores. Claro, las prioridades hoy son otras. Primero es el hambre, sacar a nuestros pibes del hambre. Es crear trabajo, pero después no hay excusas, ¿eh? Después no las hay, sino sí, que generamos las condiciones para que la historia se repita. Impecable. La mañana.